él se agacha, le coge la puntilla y dice: estos son 100 pesos que me voy a ahorrar. Una puntilla, un tornillo, una tabita, y ahí se dieron dólares, ¿no? Y yo le digo: ya vas a llevar chatarra para la casa, más viejos para la casa. Le digo yo, a los días, yo le digo: ay, Alberto, yo necesito poner un tornillo, y va y saca el fierro viejo que yo le dije, y lo usa. Y en estos días va llegando a la casa con una carreta, buggy, eso es de construcción, ¿no? Y yo cuando vi esa carreta, yo dije: Dios mío, pero Alberto, ¿qué trayéndome chatarra para acá? Eso estaba oxidado, eso craqueaba, eso estaba lleno de mezcla, esas llantas, eso me sonaba, eso craqueaba. Y él vino con esa y le dijo: mami, mira lo que me compré. Yo miré esa cosa y pensé: ¿de verdad vas a traer eso? Eso no sirve. ¿Quién te dio eso? No, lo iban a botar y yo lo compré. Yo pensé: pero si el dueño lo iba a botar. Entonces me dijo: no, vas a ver que yo voy a coger esa carreta y la voy a dejar. Yo pensé: eso está tan bien, tan oxidado, que no creo que vaya a poder hacer algo con eso. Entonces, él, cuando tuvo su tiempo libre, ¿verdad?, cogió la carreta, la desbarató, le quitó la llanta, le quitó los tornillos y se consiguió un cepillo de acero, ¿no? Un cepillo de acero. Y con ese cepillo empezó a untarle a esa carreta, a las llantas, empezó a quitarle toda esa mezcla, él desbarató totalmente la carreta, pero empezó a limpiarla, empezó a rehabilitarla, te podría decir, y empezó a hacerle montones de arreglos que yo solamente miraba. Él estaba encantado haciendo esos arreglos. Fue y consiguió un anticorrosivo, y cuando ya tuvo cada pieza de la carreta lista, entonces empezó a armar. Y cuando la armó, yo lo miraba y yo decía: ¿qué es lo que va a hacer? Todas esas partes que no servían, él tuvo que reemplazar partes de la carreta que no funcionaban, y llegó y las organizó y todo quedó bien acoplado. Y lo último que hizo fue pintar la carreta. La pintó, lo pintó. Y ya me había olvidado de la carreta que había traído tan vieja, tan oxidada. Y me dijo: mira la carreta. Y yo me quedé: ¡wow! Esa es la carreta que trajiste. Donde el dueño vea la carreta, te la va a pedir otra vez. Entonces él dijo: mira. Y dejó su carreta totalmente perfecta para poderla usar en lo que él necesita usar. La prédica de cómo se llama la carreta se llama: somos instrumentos en manos de Dios. ¿Por qué ¿por qué tomé este tema? Porque esa carreta nadie la quería usar. Su dueño incluso la botó. Pero Alberto vio el potencial que había en esa carreta y dijo: mire, yo sé que ella está fea, está hundida, está oxidada, tiene rotos, que le suena la llanta, pero ella tiene potencial y yo la voy a arreglar. Y él invirtió el tiempo en esa carreta y la dejó precisamente para lo que se necesitaba: llevar material. ¿Qué es un instrumento? Un instrumento es algo que alguien toma para hacer o producir algo. Y si es una carreta, una pala, un asador, quien lo tiene lo usa para su propósito, ¿cierto que sí? Los campesinos para quitar el asador, para quitar hierba, la pala para remover mezcla. Los músicos utilizan instrumentos, ¿para qué? Para producir melodías. Ambos tienen un propósito, y yo puedo estar usado, y yo los puedo usar de buena manera o de mala manera. Y si lo uso bien, entonces voy a cumplir el propósito para el cual fue hecho la carreta. La carreta no fue hecha para dejarla por ahí tirada, tenía un propósito. ¿Por qué tú trajiste esa carreta, mi amor?
¿Con qué propósito? Ah, para cumplir un propósito. Y vamos a mirar Hechos 9. Voy a estar en Hechos 9, pero también voy a estar en la carrera. Y vamos a leer Hechos 9. ¿Dónde encuentra la historia de la carreta? ¿Cómo? ¿Dónde encuentra la historia de la carreta? Sí. Dice, conversión de Saulo. ¿Están aquí? Si no tienen Bibliecita, nuestro hermano nos lo reproduce Hechos 9. Cuando estén ahí, que eviten yo gasto en el carro. Cuando estén aquí, me dicen, a ver, como dice el pastor, me dan la empanada. Bueno, listo. Dice, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: yo soy Jesús. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra a la ciudad y se entenderá lo que hay que hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió nada. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que le recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído acerca mucho de este hombre, cuántos males ha hecho a sus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre. Mire, instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces fueron Ananías, entró a la casa, poniendo sobre él sus manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te pareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos de Jesús. Amén. Bueno, aquí vemos un Saulo cuando Manuel Alejandro hizo la apertura. Leímos en el capítulo 8, dice que Saulo consentía en su cuenta. Aquí está hablando de Esteban, ¿no? En Hechos 8. Dice que en aquel día una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, tuvieron que salir huyendo. Y dice, voy por ellos. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban y hicieron llanto por él. Y el número 3 dice: y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastrando a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Vamos a ver. Dice que los versículos 1 y 2 dicen que Pablo aún respira amenaza y bueno, él estaba convencido de que él estaba haciendo bien en ese momento. Vuelva a la cadena. A veces nosotros pensamos que estamos haciendo cosas buenas, pero no estamos siendo instrumentos para lo que
convencidos que lo estamos haciendo bien. Porque miren nomás aquí, dice, respirando amenazas de muerte contra los discípulos. Él era un hombre muy celoso. Él era un hombre muy celoso. Y él seguía mucho la ley, era muy respetuoso de la ley de los judíos. Y él empezó allí una campaña de persecución. Los perseguía, iba a la casa de cada uno y los sacaba de las casas y los llevaba ¿a dónde? A la cárcel. Y perseguía y les llamaban los del camino en ese momento, ¿no? Y bueno, ¿por qué los perseguían? Bueno, hay varias posibilidades. Una de ellas dice que ellos fueron esparcidos, ¿cierto que sí? Entonces, como ellos tuvieron que salir huyendo, entonces él tenía que ir ¿a qué? A atrapar, a esperar a aquellos que habían salido huyendo para que no esparcieran la palabra, para que no esparcieran el mensaje. Contener y prohibir la difusión del cristianismo a otras ciudades. Como ellos tuvieron que salir huyendo, entonces iban a otras ciudades que tenían que impedir en sus fuerzas que eso ocurriera. Evitar que los cristianos, porque ellos ya se habían convertido en un problema para Roma, y también quería mostrar que él era cumplidor de la ley. Por eso él los perseguía y los asolaba y los azotaba. Y aquí yo veo cómo a veces nosotros pensamos que estamos haciendo cosas buenas y resulta que cuando venimos no, yo soy buena gente, yo no mato, yo no robo, pero cuando venimos al Señor reconocemos cuán malos somos. Y entre más cerca estamos del Señor, vemos más nuestra inmundicia, nuestra suciedad, nuestro pecado. Aquí describo que Dios es el que nos usa como un instrumento, pero en ese momento Pablo no era un instrumento que glorificara a Dios. Él estaba convencido en sus cosas. La carreta que tenía Alberto estaba oxidada, le faltaban piezas, le trapeaban todo, la llanta no le servía. Y a veces así es nuestra vida. No sirve. Somos una carreta oxidada porque no hemos entendido para qué fue que el Señor nos sanó, para qué fue que el Señor dio su vida, qué instrumento en su mano quiere que nosotros seamos. Y Dios nos usa los instrumentos, y como Él es un Dios perfecto, Él te hace las perfecciones. ¿Y qué es la perfección? De la santificación. Entonces, venimos abollados como estaba esa carreta, oxidados, pero cuando venimos al Señor, Él empieza a hacer su obra en nosotros y empieza, como Él es un Dios perfecto, empieza a obrar en nosotros, a hacer de nosotros lo que Él quiere que nosotros seamos. Y lo dice en Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Dice. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Allí encontró el Saulo, lo estamos viendo allí, estaba respirando amenazas contra todos los cristianos, y así es nuestra vida. Cuando llegamos a Cristo, el Señor comienza su obra en cada uno de nosotros, y así como Alberto tomó esa carreta, entonces el Señor empieza a obrar en estas carretas inservibles. A veces nadie apostaba por nosotros, ¿verdad? Pero no sirve para nada. Usted no va a lograr nada de lo que está soñando. Siga soñando, pero para Dios no. Para Dios somos esa carreta. Alberto vio esa carreta en perspectiva. Dios nos sirve para algo. Y así es Dios. Tengo un llamado para ti y te voy a usar para tal cosa. En los versículos del 3 al 6, dice que del 3 al 6 dice que yendo por el camino,
Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz, y cayendo en tierra una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cosa dura que dar cosas contra el alma. Iba por el camino, persiguiendo a los del camino. ¿Y qué pasó? Vino una luz muy resplandeciente. Tanto fue la luz que él tuvo que cerrar sus ojos porque era muy fuerte. Y eso lo vemos en Hechos 26:13, cuando él dice que él está contando al procónsul y le dice que la luz era tan fuerte que era mucho más clara, más fuerte que la luz del mediodía. ¿Cómo es el sol del mediodía? Es fuertísimo, pero esa luz que le había dado en sus ojos era tan fuerte que él cayó. Y aquí Cristo confrontó a Saulo en ese momento, todavía no se llamaba Pablo, lo confrontó con la verdad del Evangelio, ¿no? Algunas veces Dios irrumpe, entra en nuestras vidas de manera, porque él entró así, con una luz fuerte y una voz que él escuchaba que decía: ¿por qué me persigues? A veces entra de manera fuerte a las vidas, pero también a veces entra de manera suave a la vida de cada uno. Yo no sé cómo entró a la vida de ustedes en cada uno. Yo no sé si fue algo muy fuerte o si fue algo suave. Él decide cómo entrar a la vida de cada uno. Algunas veces Dios irrumpe en nuestras vidas y algunas veces lo hace de manera fuerte o a veces de manera tranquila. Y para Saulo fue algo muy, muy fuerte. Y Saulo se refiere a su experiencia. Allí fue el inicio de su vida en Cristo. Y lo vemos en 1 Corintios 9:1. Allí fue, en esa experiencia que tuvo Pablo de encontrarse con esa luz y que cayó de rodillas, ¿no? Y escuchó la voz. Allí él dice: esa es la experiencia en que yo tuve el encuentro personal con Cristo. Y dice en 1 Corintios 9, dice: ¿no he visto a Cristo nuestro Señor? ¿Sí? Dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Allí él dice: ahí tuve mi primer encuentro con el Señor. El centro de esta experiencia maravillosa, ¿quién era? Jesús, porque él dice aquí: no he visto a Jesús el Señor. ¿Quién se manifestaba en ese momento a Saulo? Jesús. Y a veces nosotros andamos en nuestra locura hasta que viene ese encuentro, ¿cierto? Con el Señor que transforma, que cambia toda nuestra manera de pensar. Dice que Pablo no tuvo una visión, sino que él tuvo un encuentro, él tuvo una visión, un encuentro personal ¿con quién? Con Jesús. Lo vio allí, oyó claramente su voz. Y oyó una voz que le decía, ¿por qué me persigues? Escuchó su voz. Esto que nos enseña que Pablo estaba aprendiendo allí algo que podemos escuchar a la voz de Dios, porque en ese tiempo había personas que enseñaban que Dios no hablaba. Entonces allí él escuchó la voz, estaba aprendiendo que Dios se habla, estaba escuchando esa voz. Oyó una voz que le decía: ¿por qué me persigues? Y le dijo: Saulo, Saulo, 2 veces. Adrián estaba leyendo cuando dijo que el Señor le dijo: Marta, Marta. Dijo: ¿cuántas veces? 2 veces. Allí está el Señor. Cuando lo repite 2 veces es algo que es un sentimiento importante que el Señor quiere transmitir para cada uno. Le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Y Pablo creía que le estaban haciendo bien. Él pensó que él estaba persiguiendo herejes, pero no era así, porque el Señor mismo le dice allí en el capítulo 5: ¿por qué me persigues? En el capítulo 4, en el versículo 4, perdón, dice: ¿por qué me persigues? Y
Y a veces estamos en cosas que no son, que el Señor tiene que hacernos caer en cuenta de que estamos dándonos contra el aguijón, porque le dice en el versículo 5, él le pregunta, Señor, ¿quién eres? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Cosa dura de darte contra el aguijón. Dice aquí que es un aguijón. Fue curioso porque el lunes, yo tenía que compartir un devocional en el colegio con los niños de Américas Unidas, y yo hablé sobre la gracia, y entonces estaba hablando sobre el aguijón, de esas cosas que yo preparé en un mensajito, y cuando ya me senté ahí hice 3 mensajes para hoy. Y yo decía, Señor, ¿cómo lo empiezo? No encontraba la manera. Pero cuando era por me habló de la gracia, y de hecho mi devocional de hoy fue sobre la gracia. Entonces, es lo importante de la gracia del Señor, de que como cuando nosotros aún pensando que estamos haciendo bien las cosas, su gracia es la que nos levanta, la que nos vuelve al camino, porque él iba por el camino de Damasco, y entonces allí se cayó, y dice que le pregunta, ¿por qué me persigues? ¿Y saben qué es un aguijón? Es un instrumento puntiagudo. ¿Ustedes saben qué es un aguijón? ¿Cierto que sí? El betún. Sí. Es que me apoyo porque lees eso. Con ese aparato llegaban y le cruzaban la pata al buey. Entonces el buey, cuando iba de terco, entonces quien lo iba guiando le chuzaba la pata y el buey volvía de nuevo al camino. Así estaba, ¿sabes? Dice el Señor, dura cosa de darte voces contra el aguijón. Entonces volvía y le chuzaba, y allí estaba haciendo el Señor eso, volviéndolo a donde tenía que estar. Él estaba por fuera. Y a veces somos así de tercos. Nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, no oramos, y el Señor dice, por allí no. Por ahí no es. Cuando yo estaba buscando la palabra, yo estaba segura, porque yo le dije, pastor, ya tengo el mensaje. Y él me dijo, ¿de verdad? Pero no era. Y luego me habló otra cosa y yo dije, ¿cómo así? Yo le dije, no, entonces yo te voy a enseñar. Yo dije, yo me voy a parar allá, y yo te voy a decir. Ay, qué vergüenza que van a decir de mí. Pero ¿quién está allí trayendo el mensaje? Yo. No, es él. Y yo que soy solamente la carreta que el Señor quiere usar, que está transformando para traer el mensaje. Hasta que cualquier día en un sueño me dijo tal cosa, yo dije, de verdad, me tuve que parar. Y ahí mismo ya empecé a hacer el mensaje que les traigo, que estoy compartiendo con ustedes en este momento. A veces somos tan tercos que vamos en oración a fiesta a Jesús, y Él nos enseña el camino, y nosotros solamente queremos ir por el nuestro. Así estaba Saúl. Iba por donde no era. Bueno, vamos a seguir con el 6. Dice que temblando y temeroso dijo, ay Señor, ¿qué quieres que yo haga? Miren, 2 preguntas perfectas, exactas y correctas que hizo Saúl. La primera es, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Eso lo vemos en el versículo 5. Y después, en el versículo 6 se le dice, ¿qué quieres que yo haga? Estaba ya encaminándose en lo que el Señor lo estaba haciendo. Él ya no era esa carreta oxidada. El Señor vino y lo estaba desbaratando. Estaba quitando las partes de esa carreta. Pero Él le dice, ¿quién eres? Y allí tuvo una revelación de quién, de Jesús. Como cuando venimos al Señor, alguien nos comparte, son quitadas esas venas y podemos verlo, obrar, y aún podemos llevar a Dios en el Señor, y Él nos comparte su palabra y sigue abriendo nuestros ojos para que nosotros sigamos viendo su mano poderosa. Y dice, caramba, estoy aprendiendo más, estoy más cerquita de ti. Gracias, Señor. Y dice que, ¿por dónde voy? Pablo hizo las preguntas correctas. Jesús le estaba quitando ese óxido, estaba lijando la carreta,
con cada uno de nosotros. Voy a hacer un alto aquí. Yo sé que está haciendo el Señor en la vida de cada uno, pero eso que está pasando en este momento es el Señor levantando la carreta para poderla lijar, para pasar ese cepillo de acero, eso que nos duele tanto, porque Él tiene planes más grandes para nosotros. Amén. Que son en Él, obras que Él preparó de antemano, Él las hizo y necesita formar en nosotros. Amén. Su carácter para poder cumplir el llamado para el cual nosotros estamos aquí. Amén. Entonces no nos importa si nos quitan la rueda, porque hay un Dios allí organizando esa rueda. Y Él le pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Para qué te soy útil? Allí Él se puso para el Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Antes se iba como loco, a perseguir, a pedir cartas para perseguir, pero allí, con el mismo Señor, con el mismo Dios, le está diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí estoy, ¿para qué te sirvo? ¿Para qué te soy? Y dice en los versículos de 7 al 9 que Saulo iba con los hombres, dice, y los hombres oyendo, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, ellos no sabían, ellos se asustaron cuando llegó esa luz sobre ellos, y ellos se quedaron como: ¿qué pasó aquí? Ellos escuchaban la voz, pero no veían a nadie. Y dice que entonces Saulo se levantó, él se había caído cuando le dio la luz, y él fue a abrir los ojos. ¿Y qué pasó? Así, no veía nada. Entonces tuvieron que llevarle de la mano y para entrar a la ciudad. ¿Cierto que sí? Saulo llevaba sus ojos cerrados. ¿Por qué? Porque él una vez había cerrado sus ojos aquí, a la luz y a la salvación de Jesús. A veces somos nosotros así, o antes del Señor teníamos nuestros ojos bien cerrados. ¿Por qué? Porque no teníamos de su luz. Y en este proceso que estamos pasando, el Señor nos abre los ojos y nos enseña a ver cómo Él ve las cosas. Dice: pasaría unos días ciego porque Él había estado ciego. Y pasaría ¿cuántos días? 3 días allí ciego. ¿Quién? ¿Por qué? Porque Él había estado ciego. Solamente Él no había tenido encuentro con esa luz. Él no había tenido encuentro con ese Dios. Él es un hombre muy preparado, pero allí el Señor estaba formándolo, lo estaba usando y trayéndolo para lo que verdaderamente lo necesitaba. Durante esos 3 días de ceguera y de privacidad, ¿qué pasó allí? Ahorita estábamos cantando en la alabanza: menguar para que crezcas tú. Dice que cada día seré más como tú. Saulo estaba menguando. Estuvo esos 3 días allí. A veces necesitamos ese tiempo de estar solitos allí, de estar quietitos allí, de estar en calma allí, de dejar que Dios venga y nos hable. En esos días Pablo tendría que haber pensado en muchas cosas allí. Oraba y buscaba a Dios, pero ¿qué estaba pasando con Pablo ahí? Estaba muriendo ahí. Estaba menguando él. Estaba permitiendo que el Dios grande y poderoso, que Jesucristo, viniera a su vida. Estaba muriendo allí. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros hagamos cada día. En esa situación, en esa circunstancia, por dura que sea, morimos allí. Y el Señor puede entonces, cuando morimos a nosotros, puede venir y traer su palabra, su mensaje, e instruirnos y guiarnos en lo que tiene para cada uno de nosotros. Como con la carreta, Alberto la levantó, le quitó las piezas, pulió otras, tuvo que reemplazar algunas, tapó algunos huecos. Fueron varios días en ese trabajo. A veces el trabajo de restauración que el Señor hace a nosotros no es así. Nosotros quisiéramos pararnos de allí, ¿cierto? Pero toma tiempo. Pero ese tiempo nos
ayuda tanto a seguir conociendo, a seguir aprendiendo de Él, a conocer su carácter. Arreglaba cada parte de la carreta y así come con nosotros. Pasamos un tiempo quietos, en silencio, porque nuestro Dios, ¿qué hace? Está preparando nuestro corazón y nos está llamando a ser este instrumento que va a ser usado de manera correcta para lo que Él nos llama. ¿Amén? Bueno, seguimos con el versículo 10. Entonces dice que había un hombre allí en Damasco que se llamaba Ananías. Y a quien el Señor dijo en visión a Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Miren la diferencia del encuentro de Saulo, que fue así fuerte, a luz, ¿cierto? Se cayó en tierra. Algunos dicen que cayó de un caballo. Pero miren con Ananías, viene el Señor y dice: Ananías. El Señor dice: aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres? Fue algo muy tranquilo, ¿cierto que sí? Y Ananías le dice, heme aquí, Señor, dispuesto para él. Heme aquí, dime, ¿para qué te sirvo? Aquí estoy. Cuando el Señor, Miriam hablaba hoy, ahorita del evangelismo, yo no vine, pero tan cómoda. Yo no dije: heme aquí, Señor, yo me quedé en mi casa. Pero fíjense, dejamos de hacer las cosas porque no queremos hacerlas. Y podemos tener el tiempo, pero no lo queremos hacer. Pero, ¿y qué está buscando el Señor? Un corazón dispuesto. Y Ananías tenía un corazón dispuesto. Y le dijo el Señor: mire lo que le dice: levántate y voy a llevárselo. Y ve a la calle que se llama a la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí el Señor da dirección específica y clara a Ananías. Le dice: ve, él le dice, a ver, me perdí. Él fue muy exacto y muy específico, le da una calle específica, ¿cierto que dice? La calle. Que llama a la derecha. La Se calle. llama a la derecha. ¿Ah? La calle que se llama a la derecha. La calle que se llama a la derecha específico. Le da la calle, le dice: aún en la casa de Judas. ¿Y qué está haciendo? Y le dice: y vas a buscar a Saulo de Tarso, porque era aquí el hora. Le dio instrucciones específicas, exactas, concretas sobre Saulo, porque así Ananías sabía: es el Señor que me está hablando. Y así es el Señor con nosotros. Él nos da instrucciones claras y concretas de que dijo: ve por la calle a la casa y mira a Saulo, que él está orando. Y Ananías dice: tengo que ir acá. Tengo que ir hasta la casa donde está Saulo. Tú sí has escuchado, yo he escuchado muchas cosas de él. Ahora que cuando el Alejandro estaba orando por nuestros amigos de la esquina, yo pensaba de verdad, nosotros pensábamos: ¿qué? ¿Cuándo esos? Pero fíjense que el Señor, con todo lo que él sabía de Saulo, el Señor ya tenía un plan, un propósito. Saulo fue escogido aún desde antes que él cumpliera con todas las cosas que se necesitaban para ser usado, para hacer esa carreta que el Señor iba a usar. Tú y yo tenemos montones de cosas que uno dice: no, a mí que me va a usar el Señor. Pero fíjate que sí, conforme te creó, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y él puso de él en cada uno de nosotros y nos quiere usar. Y Ananías le empieza a contar: Señor, pues es que es como imposible, él nunca va a llegar a ser un cristiano, él persigue a la gente, a la cárcel, matar a Esteban. Y era lógico esa situación, pero aún así con todo,
Ananías obedeció y ministró a Saulo. Y dice que porque aquí que él ora, que había habido una transformación en el corazón de Saulo. En ese tiempo de los 3 días, él estaba orando, había algo diferente. Uno empieza a ver cuando uno conoce al Señor. Yo recuerdo con mi papá, yo tenía tan preciso, yo conocía a mi papá, yo lo escaneaba a mi papá. Y cuando mi papá empezó se hizo cristiano, yo era con mis ojos en él, porque yo, cualquier error que yo iba a señalar a mi papá, porque yo no era cristiano. Pero no, yo veía que mi papá había cambiado tanto que eso me enternecía. Yo decía, caramba, eso es como que de verdad, eso es como que real. Había sido tan transformado. Y mire, aquí Saulo ya oraba, ya no estaba allí quieto, tranquilo. Él ora, dice que él vio en visión, le dice al Señor Ananías que tú vas a ir, que le vas a poner las manos y que él va a recobrar la vista, que él va a ser sano. Dice, así es con la cadena. Comenzó el dueño a armarla, la completó y la pintó, la arregló. Así estaba haciendo el Señor con Saulo. Y así es con nosotros. Luego el Señor nos arma, nos pinta, somos una nueva herramienta transformada, totalmente diferente de cuando Alberto la sacó. Y vamos a mirar en Isaías 43, 19, la parte A, Isaías 43, 19, que dice: He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré ríos en el camino, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Eso que estás pasando, eso que está ocurriendo en el área que se da, matrimonio, finanzas, personal, de salud, el Señor te está haciendo nuevo. Así como esa tarjeta quedó nueva, quedó perfecta. Y en Apocalipsis 21:5, ¿cómo? Apocalipsis 21:5 dice: He aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Así que no tenemos que preocuparnos o angustiarnos, porque el Señor está haciendo allí lo nuevo, está obrando en medio de nosotros. Y vamos al versículo 15. Entonces dice que el Señor le dijo a Ananías, porque Ananías le ha dicho: no, he escuchado tanto de este man que yo ya tengo como susto de para acá. Él no le dijo eso. Entonces el Señor le dice a Ananías: ve, voy en el 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo demostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dice: ve, ¿por qué? Porque instrumento me es necesario esto. A veces el Señor nos dice, tomando lo de mira, de compartir el evangelio, de llevarle. Y nosotros a veces estamos tan cómodos en las 4 paredes. Yo ya soy salva y yo ya le compartí a mi familia. Si ellos quieren bien, pero el Señor quiere usar a cada uno, no solamente los que estamos aquí, sino aún los que están allí. Ellos son instrumentos y el Señor obra como Él quiere, como Él lo quiere hacer. Ananías fue obediente. El Señor le dijo eso: ve, porque que me es necesario ese instrumento en mis manos. Esa carreta que Alberto arregló, él dice: yo voy a arreglar esa carreta porque yo la voy a usar específicamente para eso. Mucho más la vida de cada uno de nosotros, porque Dios su vida por nosotros nos compró a precio de sangre. Y nosotros vamos siendo transformados de gloria en gloria y de poder en poder. Vamos viendo su grandeza. Lo había escogido para llevar su nombre, dice, porque
instrumento para que lleve mi nombre, para que anuncie, dice, y ahora Él era el instrumento perfecto en las manos correctas. Él ya había llegado al momento de que la carreta estaba terminada, pintada, organizada, bien bonita para usarse correctamente en lo que el Señor tenía. Dios tenía un plan para la vida de Saulo. Dios consideró a Saulo como un instrumento escogido mucho antes de que él fuera a ser digno de ser usado. Y Dios sabía lo que él podía hacer en Saulo, aunque Saulo ni siquiera lo sabía y Ananías tampoco. Y en Juan 16, 33, vamos buscando mientras yo les digo, porque en el versículo 16 el Señor le dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cierto que sí? Y en Juan 16, 33 dice, estas cosas las he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Allí nos anima, nos levanta. Mire, puede ser que usted esté pasando la situación más difícil, pues dice, no, pero ¿de no le pasa lo que a mí me ocurre? Pero él no dijo que era fácil. La vida del cristiano no es paz y amor para todos, ¿cierto que no? La vida en Cristo es, dice, en el mundo tendréis aflicción. Dice, pero no se preocupen, no se angustien, que yo he vencido. Esa es la razón, ese es el motivo que nos anima a avanzar en seguir. Y Pablo dice, lo he escogido y le voy a mostrar lo necesario que sufra por mí. Miren, mejor dicho, digo, te voy a usar, tú vas a hacer esto y vas a llevar el mensaje que tienes, porque nosotros no estábamos allí incluidos. Cuando Jesús murió, allí recibimos la gracia de ser salvos por su obra en la cruz, y él tenía que anunciar. Ustedes se imaginan que Saulo hubiera seguido siendo una carreta que el Señor no podía usar. No, el Señor nunca hubiera permitido eso. ¿Por qué? Por su amor, por su gracia. Y dice que dice, cuando Ananías, entonces Ananías fue a la casa, ¿cierto? Obedeció, a pesar de todas las objeciones que había tenido. Y él dice en el versículo 17, que poniendo las manos le dijo, hermano Saulo, Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me he enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Al Saulo poner sus manos sobre Ananías, poner sus manos sobre Saulo y decirle, hermano, que él estaba llevando a Saulo mensaje de amor de Dios. Amén. Nosotros somos mensajeros, somos instrumentos en manos de Dios para llevar el mensaje de amor de Cristo en la cruz. Para eso Él dio su vida y quiere que nosotros vayamos así como fue Ananías. Uno dice, no, pero eso por ahí está peligroso, no, pero es que está mal geniado, no, pero, y vemos montones de cosas por qué no ir. Pero cuando él puso sus manos sobre Saulo y le dijo, hermano, le mostró que es su amor. Y eso es lo que quiere que el Señor que nosotros hagamos. Y dice que cuando, bueno, sigamos, dice aquí, y al momento, voy en el 17. Bueno, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que reciban vista y sean llenos del Espíritu Santo. Allí Saulo nació de nuevo, porque recibió el Espíritu Santo. Él recibió y ya se identificó con Jesús y fue sano de su ceguera. Entonces dice que le cayeron, al momento le cayeron, en el verso 18 dice, al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Cuando él fue lleno del Espíritu Santo, fue libre, fue sano. Y también dice que
que cayeron de sus ojos como escamas. Ya podían ver claramente quién era Jesús. Así como que dice, de oídas, te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y en ese proceso de ser transformados en instrumento de bendición en manos de Dios, se caen nuestras escamas, porque necesitamos aprender a ver como Dios ve la situación. Necesitamos aprender a ver a ese otro como Dios lo ve, a ver mi vida como Dios la ve. Y no está, podemos llevar años en el Evangelio y estar en religión, y Dios quiere, no, Dios quiere una relación. Y nos quita esas escamas para que podamos ver realmente a este Dios grande y maravilloso, que sigue, que está vivo, que es el mismo ayer, hoy, por siempre. Amén. Dice, él se identificó con Jesús y dice que se bautizó. Y así como Saulo, cada uno de nosotros somos esa herramienta en manos del Señor, usadas como Él quiere para lo que Él quiere. Nos disponemos nuestro corazón para hacer esas carretas que el Señor va a organizar y va a arreglar. Conclusión. Nosotros creemos en el que obra y el Señor por su misericordia. Él nos da el privilegio de ser instrumentos y además nos llena de su gracia. Cuán importante es su gracia. No somos nosotros, es su gracia. Es lo que Él hizo, es por amor. Y nosotros, y dice, en 1 Corintios 15:10, somos llenos de su gracia para poder ser usados por su palabra. 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Evangelista, maestro, mamá, papá, ingeniero. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Dice, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino que la gracia del Señor en cada uno de nosotros. La gracia del Señor conmigo. No es de nosotros. Esto no es de nosotros, es de quién, de Dios. La gracia de Dios tocó así, que entender, aceptar y creer esto nos llena y nos llevará a ser usados por el Señor para que nuestro orgullo mengue, para morir a nosotros. Porque si entendemos claramente, cuando Manuel Alejandro está acá parado, dice, Señor, te quiero dar la gloria a ti, para que no nos enorgullezcamos, sino que demos la gloria siempre al Señor, no a nosotros, porque la gloria de quién es, del Señor. Eso nos enseña que hay una manera correcta de servir a Dios y una incorrecta, y que no es en nuestra fuerza que le servimos, ni en nuestras ganas, sino llenándonos de su Espíritu Santo, permitiendo que su favor nos lleve y nos impulse por medio de la fe a hacer su voluntad y no la voluntad de la carne. Y en Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene que misericordia. Este pasaje es precioso. Dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene que misericordia de nosotros, en ser esos instrumentos para los cuales hemos sido llamados, en ser esas carretas que se dejan desbaratar, pero que al final va a ser de gloria para quién, para Él. Amén. Quiero que escuchemos esta canción.